Hermanos, muy buenas tardes. Tengo 6 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, un saludo a todos aquí desde el sur de California. Bueno, el tema de ahora voy a seguir con el tema del origen del pentecostalismo. Ya hemos visto sus orígenes en los Estados Unidos de América, principiando el siglo XX. Siglo XX empieza 1900 en adelante, que es el siglo donde todos nosotros hemos nacido, la mayoría. Y bueno, ah, de allí el movimiento va a toda Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Para enfatizar, es bueno saber que el pentecostalismo nace en el año 1900, ¿no? Y hay nombres muy familiares y espero que para el término ya o para ahora, ah, para este momento, porque he estado hablando ya por días, por semanas, eh, conocer ciertos nombres de personajes importantes y al mismo tiempo sobre lugares. Por ejemplo, aquí estoy en el sitio de la universidad en Kansas, en el estado de Kansas. Estoy aquí en el sitio de la Universidad de Kansas en su portal. Y aquí dicen que los investigadores, ¿no? Eh, los investigadores de la universidad en Topeka, Kansas, están para probar que el origen del pentecostalismo está en esa ciudad. Acá hay una foto, ¿no? Lo voy a poner, de la universidad bíblica. Bueno, no es universidad, pero es como un colegio. En los Estados Unidos, colegio tiene que ser entre, digamos, una institución después de la escuela superior y antes de la universidad. En medio es una institución, colegio bíblico Betel, en Topeka, Kansas, alrededor del año 1900, ¿no? Entonces, antes de la calle Azusa en Los Ángeles, California, está Topeka, Kansas, justamente empezando el siglo XX, 1900. Recuerde que antes de esto no se conocía. Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, no había esta cosa, este fenómeno que ya entra. ¿Ok? Latinoamérica ha sido prácticamente, ¿cómo se llama?, el conejillo de Indias de estas sectas. Todo latinoamericano, mexicano, centroamericano, sudamericano, en su ignorancia de su religión católica romana, ya sea porque los curas no la enseñaron bien o porque también los de ese tiempo no les interesó aprender de su religión, ¿no? La cosa es que cuando entran estas sectas con toda su energía, hablando de sanidades, de oración, de Dios, eso impresiona, la retórica impresionó. Entonces la gente dice, bueno, aquí en el catolicismo no me hablan de esto, me meto aquí en esta secta. Nadie hasta donde se sentó y dijo, déjame averiguar quién lo inventó, quién fue el fundador, nada, simplemente lo acepta. Aparte, la tecnología no existía en ese tiempo como para ir, digamos, a la internet y verificar. Por ejemplo, si alguien viene en este momento y me dice a mí, señor César, sí, ¿por qué no entra a nuestra religión? Entonces, como yo ya tengo acceso al internet, yo le voy a preguntar, ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Ok? Digamos que me diga, este es un ejemplo, ¿ok? Digamos que me diga la iglesia, el reino de Dios, ¿ok? El reino de Dios, eh, iglesia, ¿ok? Entonces yo le digo, bueno, como estamos en la época de la internet, eh, ah, entonces debe tener un portal, me dice, sí, hay un portal, ¿no? Entonces aquí tengo, ¿no? Eh, iglesia, dice aquí, universal. Y la palabra universal significa católico, pero ellos no utilizan católico, pero utilizan la palabra universal, ¿no? Iglesia universal del reino de Dios. La encontré, le digo. Entonces, yo le digo a él, ¿usted quiere que yo entre a su religión? Sí, vamos, déjame investigar, le digo.
Aquí dice la Iglesia Universal del Reino de Dios. Dice que fue fundada en 1977. Yo le digo, un momento. Oiga, señor, ¿usted quiere que yo entre a su religión? Sí, me dice. Pero aquí dice que fue fundada en 1977. O sea, usted me está diciendo, 77, 87 son 10 años, 97 son 20 años, 07 son 30 años. Ni siquiera tiene 40 años de existencia y fue fundada en Brasil. Yo no hablo portugués. No hay una relación cultural ni eclesiástica entre mi cultura y Brasil, y tampoco con esta religión de 1977. ¿Ok? Y fue fundada por un obispo llamado Edir Macedo. No lo conozco a él. No lo conozco a ese Edir Macedo. Debe ser brasileño. No hay ninguna relación cultural para que yo entre a conocer a ese señor y a su iglesia, que recién en 1977. La iglesia cristiana tiene 2000 años de existencia. Usted puede tal vez no ser católico, a usted no le gusta el catolicismo, no es mi problema. Usted es libre de entrar a lo que quiera, pero a mí no me va a hacer creer que una secta brasileña, por un brasileño, fundada en 1977, es la verdadera iglesia de Dios. Eso se lo puede decir a otro que quiera creer. Pero como yo hoy soy investigador, y yo no puedo hacer una decisión religiosa solamente porque alguien me lo dice, entonces tengo que investigar. Por ejemplo, aquí ya me dice 1977, sé el cuándo y sé el lugar. Ahora, ¿quién es este Edir Macedo? Bueno, Edir Macedo dice que es un pastor evangélico. Oiga, si es pastor evangélico, brasileño, fundador, líder, predicador, escritor evangélico, vendió más de 10 millones de libros, o sea, se hizo dinero, mucho dinero, entre los que destacan sus superventas. Está en brasileño. Y también amigo del presidente Bolsonaro. Pero ese es otro asunto, no estamos hablando de él. Dice aquí que él es de una familia católica. Oh, este fundador nació en una iglesia católica. Y dice, se hizo funcionario público, o sea, ganó dinero, trabajó como cajero para la Lotería del Estado, se hizo dinero, y trabajó también como Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, o sea que conocía esa cosa. Como investigador en el sexo económico, o sea, investigaba, se casó con Esther y, bueno, participando en una iglesia, el Ministerio Cruzada del Camino Eterno, o sea, una secta. O sea, siendo católico, se metió a una secta. ¿Entiende? No sé, a ver, ¿qué más dice aquí? Graduado de Teología de la Facultad Evangélica de Teología Seminario Unido. Bueno, dice evangélica, pero recuerde, evangélico es un mercado. Venden bananas, venden plátanos, papas, cilantro, venden todo tipo de cosas. Uno entra, agarra, entra. Usted puede entrar al mercado las veces que quiera. Y si entra, se puede quedar las horas que quiera. Y si quiere, entra y sale y ya no regresa. Así es el evangelicalismo. Entonces aquí esto no me dice nada. ¿Y qué más dice? Doctor en teología, dice que le dieron honoris causa en divinidad, máster en ciencias teológicas. Y bueno, y en 1977 funda su Iglesia Universal del Reino de Dios. La primera, o sea que antes de eso no existía. Antes de eso no existía esta Iglesia Universal del Reino de Dios. O sea, la gente vivía normal. Por 1930 años, Dios usó su iglesia trayendo a la gente al verdadero evangelio sin necesidad de este señor brasileño, sin necesidad de esta secta. No tenía necesidad de esta secta, para nada. Pero recién, nueva, fíjese, en Brasil, ya tenemos lo que yo siempre les digo. ¿Cuándo se fundó? 1977. ¿Quién lo fundó? Este señor, ¿cómo dijimos que se llama? Se llama Edir Macedo. ¿Dónde lo fundó? En Brasil. Ya sabemos. Y quieren ellos que me van a decir a mí, que yo tengo que entrar a una secta brasileña que no tiene 40 años de existencia y que hablan en portugués. Yo no hablo portugués. No está relacionado a mi cultura. Y dejar mi fe religiosa, cristiana, que la conozco y la amo y la conozco bien, por una secta que alguien, un hombre pecador, un hombre que comete errores, imperfecto, limitado, inventó en Brasil. Lo inventó.
¿Se dan cuenta que esta gente, si hubiera pensado como yo pienso antes de unirse a esta secta, hubiera hecho esto? Y así como estoy poniendo, esto es un ejemplo, así también con cualquier otra secta que a usted le dan, como por ejemplo el pentecostalismo. ¿Qué pasa con el pentecostalismo? Por ejemplo, la Universidad de Kansas, aquí, ¿no? En el estado de Kansas, en Topeka, Kansas, dice que eh, el pentecostalismo que nace en Los Ángeles, California, en 1906. Mire, oiga, 1906, siglo XX. Amigo, si usted es evangélico, déjeme decirle algo, en serio. Yo sé que usted ya sabe, porque lo estaba repitiendo, repitiendo, repitiendo. Su religión no nace en su país. Usted es de Latinoamérica, mexicano, centroamericano, algún país centroamericano, sudamericano, algún país boliviano, chileno, colombiano, peruano, lo que sea, del país. No nace en nuestro país. No hay nada que nos una al pentecostalismo. Absolutamente nada. Yo quiero que eso lo tenga completo, ¿ok? Yo quiero que lo sepa. Yo quiero que usted, si al final de esto diga, bueno, pues yo quiero creer, está bien. Pero yo quiero que crea sabiendo, bueno, el hermano César ya me dijo la verdad de mi nacimiento religioso. Nació no aquí en mi pueblo donde yo nací, nació en los Estados Unidos. Y hablaban inglés, o sea, es gringo. Increíble, yo no sabía nada de esto. Mi religión es gringa. Hablan inglés. Uy, yo nomás hablo español. ¿Qué año dijo hermano César? 1906. 1900, pues yo creo que ni mi mamá tampoco nacía ahí. Mi mamá nació en 1940, exacto. Su abuelita tal vez era niña. ¿Se da cuenta que nadie, no había ni una relación donde usted es, en su pueblo? Nada. No, 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 ni un vínculo. Para nada. Entonces, ellos dicen que investigan que en realidad el origen del pentecostalismo no es Azusa, sino es Topeka, Kansas. Y en realidad es verdad. Ahora, los años cuentan. 1906, primer siglo, oiga, siglo XX. ¿Cómo fue criado usted? ¿Fue criado como pentecostal? ¿O como católico romano? Tal vez muchos me dicen, hermano, yo era católico, pero nunca fuimos a la iglesia. Sí, pero no era pentecostal, era diferente cultura. ¿Correcto? Bueno, por ejemplo, en el caso mío, yo nací en un hogar católico romano en Perú. Mi madre católica romana, mi padre católico romano, mis hermanos católicos, fuimos bautizados. Yo de pequeño fui bautizado católico romano, o sea, fui cristiano de pequeño. Me enseñaron a respetar a mis mayores. Me decía mi abuela, cuando hables con un mayor, dile señor, señora, con respeto. Entonces yo le iba a decir, señor, disculpe, señora, con mucho respeto. ¿Se dan cuenta cómo el respeto cristiano, desde chiquito me enseñaron? A respetar. Respeta a tu mamá, respeta a tu papá, ¿no? En la escuela también. ¿Se dan cuenta? Son cuestiones básicas. En mi casa nunca adoramos a Alá, ni a Buda, ni a ningún pagano. O sea que es mentira eso de que ser católico es ser pagano. Bueno, yo fui a una iglesia católica romana, me enseñaron a respetar la ley de Dios. Sí, claro, exactamente me enseñaron. O sea, en mi vida nunca fui pagano, nunca. Es la verdad. Desde pequeño me bautizaron, me criaron así con mucho respeto. Dios, la Santísima Trinidad. Oiga, qué felicidad en la vida. Yo doy gracias a Dios que nunca fui pagano. Porque el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no el bautismo sectario, unicitario, que salen de los pentecostales, que la Trinidad no existe, que solamente es tonteras. Eso se meten a Latinoamérica, ¿no? Eso se mete en Latinoamérica. Nacen de aquí, eso lo vamos a hablar en un momento. Pero la ortodoxia cristiana enseña eso. En el nombre del Padre, Hijo, mi mamá estaba ahí, viene el Señor sacerdote cura y me bautiza. Cristiano, tal como la Biblia lo enseña, hijo del pacto, porque nacemos dentro de la familia de Abraham. Eso es teología cristiana.
¿Se dan cuenta? Bíblica escritural. O sea, cristiano de pequeño. Yo lo tengo que, y soy enfático en decir eso y siempre lo digo, porque dentro del evangelicalismo, cuando vienen los evangélicos a México, Centro y Sudamérica, dicen, oh, no, 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 no. Eso no es la verdadera religión, dicen los evangélicos, ¿no? Totalmente los evangélicos vienen de Norteamérica, gringo. Hola, ¿cómo está? Yo soy misionero evangélico. Yo vengo a predicar con la Biblia con usted. Vamos a hablar de la Biblia con usted. Usted, yo ahí sentado con usted de la Biblia, misionero Estados Unidos. Yo, la Biblia, usted, la Biblia, la Biblia. Sí, Señor, nosotros. Entonces, el católico se siente en nuestros países impresionado. Decía, está hablando. Oh, voy, oro por usted. Yo oro, orar, orar usted. Yo oro, orar, orar usted. Yo oro. Orar, ¿no? Así vienen también los mormones, ¿no? Y la gente corre con los mormones. Oiga, pero no hay. Y yo me pongo. Mira, yo soy de Perú. Y venían y decían, oh, decía el misionero, ¿no? Jesús vino a Norteamérica, a Perú, a todo vino Jesús. Y yo diría, un momento. Yo estaba en la universidad, porque al principio cuando entré a la universidad yo fui ateo. No, de verdad, me gustaba mucho leer a Marx, ¿no? Marxista y todo eso. Y no creí en esas cosas. Pero cuando comenzaron a decirme que Cristo vino a la América, yo dije, esto sí es de todas las religiones, esta es la más fantasiosa, los mormones. ¿No? De hablar en lenguas, ok, la Biblia lo menciona, evangélicos, sí, pero que Cristo vino a América, eso sí es algo que tengo que investigarlo. Y yo no era creyente, yo rechacé la religión cuando estaba en la universidad. Era agnóstico, era ateo, no nada que cree en esas cosas. Pero cuando escuché que Cristo vino a América, oiga, eso sí hay que, no, me sacó de mi cabeza, porque dije, ¿cómo es que Cristo vino a América? La Biblia no dice, y ahí es donde dice, bueno, pero aquí está el libro del Mormón. Aquí está, amigo, su libro del Mormón. Dije, el libro del Mormón, pero eso no es parte de la cultura. ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo inventó? Oh, José Smith, otro personaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, en mi ateísmo de ese entonces, yo comenzaba a hacer preguntas porque era nuevo para mí. José Smith, el Mormón, el libro que vino a América. Oye, esto sí es fantasioso. Oiga, esto es gracioso. Entonces yo comenzaba a investigar y últimamente investigué. Mormón, que nace junto con el evangelicalismo. Los testigos de Jehová, oiga, ¿cómo es posible? Yo le decía a amigos testigos, porque yo enseñaba matemática. Le decía, oye, pero ¿por qué te metiste ahí si no tiene nada que ver con la historia del Perú? Manco Cápac. A ver, vamos a ver. Y no, yo le hacía preguntas, le hacía, por ejemplo, aquí está Manco Cápac, aquí está. Escuchen esto bien. Aquí está. Dice, Manco Cápac. A ver, ¿qué dice? Era conocido también como Manco Inca. De acuerdo a los historiadores, fue el primer gobernador y fundador de la civilización incaica en el Cusco, posiblemente en el siglo XIII. Mire, siglo XIII. Entonces yo le decía a él, ¿cómo tú te metes a una religión? ¿No? Exacto, hay que tener más fe para que... No, es la verdad. Es más, tiene que ser una fe, super fe, super fe, para creer en esa cosa. Entonces yo le decía, de historia, Manco Cápac, dicen, y eso que no está comprobado, dicen que en el siglo XII, porque no hay un escrito, los historiadores sacan conclusiones. Pero existió, el Machu Picchu está ahí, o sea, todo el mundo va, toma foto, o sea, nadie niega que está ahí. Pero el libro de Mormón, esos libros de metales que ellos dicen que encontró Joseph Smith en el siglo XVIII, ¿no? ¿Cuándo fue? 1800, no, 19. Oiga, 200 años. ¿Cómo se te ocurre a ti? Se llamaba Juan, mi amigo, Juan. Oye, Juan, pero si tú eras burro en la escuela,
No te gustaba la historia. Tus grados eran malos. Repetiste el curso muchos años. ¿Cómo se te ocurre a ti que no conoces historia del Perú? Meterte a una religión que te habla de que Jesús vino a América cuando ni siquiera investigaste si es la verdad o no. ¿En qué cabeza? Bueno, yo sé que no te gusta leer ni la historia, pero ¿en qué cabeza se te ocurre si ni siquiera sabes quién fue Manco Inca o Manco Cápac y crees en José Smith? Oiga, esta es una burrada de la más grande. Pero eso es justamente lo que pasa con las sectas, porque la gente no lee. Ahora vienen, claro, ahora, siguiendo al punto, no hay, eso es mentira, ese egipcio reformado es mentira. No, pero okay, aquí, si mis amigos no estudiaban historia del Perú, menos van a hablar egipcio reformado. A ellos le podían decir que en China hablan africano y lo creían, porque no leen, porque son gente totalmente ignorante. Y si se dan cuenta, los que se meten a estas sectas no leen. Oiga, no leen. Si cuando quiero hacer un estudio bíblico se presenta uno o dos a lo más, entonces con razón cuando vienen estas sectas, pues entran, porque no les gusta leer. Ahora, ¿se acuerdan mi pregunta inicial que siempre hago? ¿Por qué se salen del catolicismo si no van a estudiar la Biblia en sus sectas que se meten? Honestamente. Porque si quieren saber, bueno, estudien el catolicismo, léanlo. Después que lean unos 5 años y estudien bien, ustedes pueden decidir sí o no, pero con conocimiento. No porque, oh, sí, qué bonito, saltan y a mí me gusta saltar. Ese corito me llena de gozo. Oiga, pero qué bonito. No, no, olvídense del bonito, olvídense del corito, que saltan. Nada de eso. Porque esa es justamente la táctica que usan para atraer. Pentecostalismo. Dicen, pentecostalismo es un movimiento, ¿no?, de creyentes que creen en cosas espirituales, ¿no? Especialmente de entre todo es hablar en lenguas, ¿no? Ellos lo conocen como el segundo pentecostal. Y también junto a eso está la sanidad por la fe, ¿no? Ya saben que los he dicho que al principio de esto de la sanidad por la fe, que empezó en 1800 con personas que se llamaban profetas en los Estados Unidos, ellos rechazaban la medicina científica. O sea, ellos decían, está enfermo, la Biblia dice aquí. Y si está enfermo, por favor llamar a los ancianos de la iglesia. Agarren aceite, únjanlo con aceite, no dice cuánto, y si hubiera cometido pecado se les perdonará. Entonces, ¿qué tiene? Tiene fiebre. Hay que darle una pastilla. No, 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 eso es dudar de Dios. Llamen a los ancianos. ¿De verdad? Sí. ¿Tiene aceite? Sí, aquí hay. Ok, muy bien, esto es suficiente. A orar. Vamos a primeramente poner el aceite. ¿Cuánto le vamos a poner? Bueno, no dice. Aquí en mi mano voy a poner aceite. Está acá. A ver, traiga la cabeza. Ponga aquí. Le ponen ahí, le ponen bastante aceite en la cabeza. A ver, obispos, ancianos, sanidad. Comienza a orar. ¿Sí? Comienza a orar. Y claro, la niña está con fiebre. Cuanto hay más gente, hay más calor. A la niña se le trauma.
Y dice, ¿sanó? No, le duele más. Bueno, el espíritu va a orar. Pero recuerde, la oración de fe sana al enfermo. Si no sana, ya saben por qué. ¿Por qué? Porque no tienen fe. ¿Cómo? Sí, sí. Si la niña no sana es porque ustedes no tienen fe. Yo no tengo fe. ¿Ustedes tienen fe? Sí, ya ves. Así que, si no sana, ustedes no tienen fe. Porque aquí dice, mira, la oración de fe sana al enfermo. Y yo recuerdo que ese texto, hasta ahora lo usan para manipular. Yo iba a hospitales a orar. Iba a los hospitales de Lima a orar, iba con mi Biblia, grupo de hermanos. No conocía a la gente. Y decía, yo vengo a orar por los enfermos. Ok. Ahora, pero siempre había algo en mi mente. ¿Vengo a orar para darles aliento o vengo a orar para sanarlos? Porque todos estaban enfermos. Nadie va al hospital si está sano. Entonces yo me acuerdo que me decían, ¿oraste por los enfermos? Sí, bueno, hablé y oré. ¿Se sanaron? Entonces, en ese tiempo, yo tenía un conflicto porque decía, uy, no vi a nadie sanarse. Yo oré, pero oraste con fe. ¿Cómo es eso orar con fe? Yo pues creo en la palabra. Sí, sí, pero oraste con confianza, convicción que van a sanarse. Oiga, pero pues yo oré. O sea, yo tengo que quedarme para ver si se han sanado. Esa era la pregunta que hacía. Entonces decían, bueno, porque si tú oraste con fe y no se sanaron, ellos no tuvieron fe. O sea, es esa manipulación de fe, porque por 1900 años nunca se pensó así, es lo que me hizo a mí cuestionar la legitimidad de estos pastores y la legitimidad de estas sectas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, que vienen de Estados Unidos. Luego, investigando, pongo a decir, si esto es verdad, ¿por qué se dividen las sectas pentecostales? Claro, si ellos están en la verdad, si es del espíritu, el espíritu es uno, ¿por qué entonces se dividen entre sectas? Quiere decir que el espíritu está un rato con los trinitarios, un rato con los unicitarios, otro con los no unicitarios y otros con que se van dividiendo. Y cada uno, o sea que el Espíritu Santo es multipolar, ni siquiera es tripolar. O sea, es mentira lo que la Biblia dice que somos uno en el espíritu. Porque antes de que vengan estas sectas, uno sigue creyendo en Dios. Yo seguí creyendo en Dios en mi hogar católico, romano, peruano. Respeté a mis padres, nunca, bueno, si hubo un tiempo que negué a Dios, es cierto, ¿no? Volví, pero entrar a una secta haciéndote creer que si tú no sigues sus preceptos, estás fuera de Dios, una secta que inició en 1900 en los Estados Unidos por hombres que se separaron de otras sectas. Escuche bien, se separaron de otras sectas. Entonces hay un problema ahí. ¿Por qué se separaron de otra secta? Porque no estaban de acuerdo con ellas y querían crear su propia secta, como en este caso, aquí dice la Universidad de Topica. Pentecostalismo es un movimiento nuevo. Claro, tiene 100 años a lo más. Nuevo, ¿no? Y ocurrió saliéndose del protestantismo, porque pentecostalismo y evangelicalismo no son protestantes, no son reformados. ¿Por qué? Porque protestantismo nace en Europa en el siglo XVI con Lutero. Protestantismo viene de la palabra del verbo protestar. Protestar contra doctrinas de la Iglesia Católica Romana. Evangelicalismo y pentecostalismo no protestan, por lo tanto no son protestantes. Menos reformados. ¿Por qué? Porque la reforma no solamente protestaba, sino también reformaba y buscaba reformar la doctrina, la liturgia y la Eucaristía de la Iglesia Católica Romana. Los evangélicos y pentecostales que nacen en los Estados Unidos de América, religión gringo, amigo pentecostal, su religión es gringa, recuerde, dé gracias a Dios por los Estados Unidos. Nunca me voy a cansar de decirlo, porque de ahí viene. Escuche bien,
Exacto, oh, ya, falsos, exactamente. No, aquí en Estados Unidos, que en la década del 90 salió bastante, eso lo voy a decir un día. Cantidad, eso se expuso a nivel nacional, todos los fraudes que hacían las sanidades en las campañas de sanidad, pero les voy a decir después eso. Pero déjeme terminar con eso. ¿Qué es lo que sucede? No es reformado porque el pentecostalismo y el evangelicalismo que nace en Estados Unidos no tenía que reformar nada. ¿Qué iba a reformar si todos eran protestantes? Lo que ellos sí estaban buscando era restaurar, que es diferente. No confunda reformar con restaurar. En la restauración, ellos decían, bueno, ya que aquí no hay catolicismo como en Europa, se perdió algo, dicen ellos. Vamos a restaurar. Por eso se llama el siglo XIX la restauración. Porque en esa restauración aparecen grupos como, por ejemplo, los Campbellitas de Joseph Campbell. Joseph Campbell fue un ministro presbiteriano del siglo XIX que él rechaza todo el presbiterianismo y inventa sus sectas. ¿Se dan cuenta? También está el movimiento de santidad, que empieza en 1806 con otro ministro presbiteriano que se sale del presbiterianismo y crea las iglesias de Dios, discípulos de Cristo, iglesias de Cristo y nada más, y se une con el grupo campbellino, ¿no? De Campbell, ¿no? Sí, es un fraude, ¿no? Es un fraude gigantesco. Ahora, no es un fraude de 3 personas, es un fraude mundial. Por eso yo digo, vuelvo a repetir, latinoamericanos, ¿qué tienen en la cabeza? Por favor, escúchenme. Siéntese, siéntese. Tome su té. Tranquilo. ¿Qué tiene en la cabeza, amigo? ¿De verdad qué tiene en la cabeza? ¿Cómo se mete una secta? Sin saber, como acabo de ver el ejemplo, quién lo fundó. ¿Cuándo lo fundó? ¿Dónde lo fundó? Son 3 preguntas que usted tiene que hacerse. Ya es tiempo, oiga, eso es una vergüenza. No, y cuando digo vergüenza, es una vergüenza. ¿Por qué cree que yo no digo hermanos cuando alguien me dice, oh, yo también soy cristiano? Yo no le digo hermano. Oye, ¿cómo sé? Cristianos se llaman los testigos de Jehová, mormones. Yo no les digo hermanos. Yo les escucho inmediatamente antes que sigan con su discurso. Le digo, un momento. ¿Qué iglesia vas? Así directo les digo. No, ya no pierdo mi tiempo. Oh, yo voy a una cuando ya me dicen nombres raros, oh, este es pentecostal. Este no sabe nada de teología. Defíneme el credo de Anastasio. Dice, ¿no? Ah, entonces me dice, ¿de qué? De Atanasio, no Anastasio. Descríbeme el credo de Atanasio. Y me dice, ¿quién es Atanasio? Me dice. Entonces, ya no es reformado, es sectario, porque ellos no saben historia, ellos no saben de credos. Entonces, ¿cómo yo puedo decir hermano a alguien así? Y de esos hay millones. Sí, yo no digo hermano así nomás. En Facebook, cuando dice hermano, hermano, yo no sé hermano de qué. Yo no lo conozco a la persona. Yo tengo que tener una fe, una afinidad religiosa, de fe, para saber que sí es mi hermano en la fe. Porque cualquiera se llama hermano. De las sectas, yo no les llamo hermanos. Le llamo, por ejemplo, la persona, el personaje, el hombre o esa mujer o el individuo. Pero para decir hermano tengo que conocerlo. Ya inmediatamente tengo el olfato teológico. Con mi olfato teológico digo, este es y este no es. En teología. Preguntas básicas nomás. Dime el credo niceno. ¿Cómo? Que me digas el credo niceno. ¿Qué es eso? A ver, repítame otra vez. Ya con que me diga eso, yo ya sé que no es reformado.
Hipóstasis, defíneme. ¿Qué? Hipóstasis. Sí, eso no me enseñaron el pastor. Sí, le llaman católico. No, es que yo soy católico. No, decir católico a un evangélico es como enseñarle la cruz a Drácula. Pero no es culpa de ellos, porque ellos no estudiaron la teología católica, ni el cura les enseñó, es la verdad, ni uno ni otro. Pero, pero uno hay que estudiar. Ya es tiempo. Latinoamérica, oiga, estamos 2022. 2022. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Eso tal vez lo aceptaría en 1900, donde había todo eso, la gente no había internet, ¿qué internet? Ellos no conocían esto, ¿no? Entonces, el Departamento de Estudios Religiosos de Topeka, Kansas, dice que justamente William Seymour de la calle Azusa, aquí en California, Los Ángeles, se le da crédito por popularizar el pentecostalismo. Sin embargo, antes de Seymour estuvo Charles Parham, que fue maestro de Seymour y que él estableció realmente el pentecostalismo de hablar en lenguas en 1901 en Topeka, Kansas. Mire, justo al inicio del siglo. Ahora, otra cosa muy importante, yo creo que, porque esto es historia, esto no se lo van a decir sus pastores, para nada, pero es bueno saber dónde está parado usted. En el siglo XIX, 1800, empieza otro movimiento que se llama el movimiento de la santidad. El movimiento de la santidad está basado en las enseñanzas de Charles Wesley, del fundador del metodismo, del siglo XVIII. ¿Se dan cuenta cómo uno va con otro? Metodismo, siglo XVIII, da lugar a la entera santificación, él era arminiano, él negó muchas cosas de la Biblia. Siglo XIX, empieza el movimiento de la santidad, ¿no? Muchos salieron del metodismo, se hicieron famosos, especialmente muchas mujeres, durante todo el siglo XIX, 1800, 1806, 1810. En 1800, el siglo XIX, escuchen bien esto, viene a ser un siglo muy importante dentro de los cultos y las sectas. Porque en ese tiempo es donde nacen mormones, testigos de Jehová, la ciencia cristiana, adventistas del séptimo día, y también nacen los dispensacionalistas, que Cristo va a venir, ponen fecha, el movimiento de santidad de los peregrinos y también el movimiento restauracionista. ¿Se dan cuenta cuántos movimientos nacen? ¿Dónde? En Estados Unidos de América. Ya para el siglo XX, 1900, entonces ya comienzan ahí nace el pentecostalismo, que es la hija rebelde de los movimientos de santidad y de los movimientos de restauración. En Topeka, Kansas, 1901, este predicador establece la glosolalía, o sea, hablar en lenguas. En enero 1 de 1901, una seguidora de Parham llamada una mujer, Agnes Osman, comenzó, dice, a hablar en lenguas mientras estaba en un servicio nocturno. Parham vio que esto era un signo que Osman había sido bautizada por el Espíritu Santo de acuerdo a lo que él creía. Entonces, la idea de que esto es una glosolalía divina, ¿no? El concepto de hablar en un lenguaje desconocido, en una adoración religiosa, era nuevo. Fue creado, ¿no? Y se esparció, ¿no? Eh, por todas partes por los estudiantes de Parham, de la misión pentecostal. Es en 1906 que Seymour, ¿no?, de Los Ángeles, visita Texas donde estaba Parham. Entonces él estaba enseñando, él aprendió, Seymour, que era un predicador sin educación negro, a hablar, dice, en lenguas. Y cuando regresó a Los Ángeles es donde él empezó lo que se llama un avivamiento masivo entre los presentes, ¿no? Existen fotos, videos, historias, documentos, todo esto en la universidad. Quisiera ir a la Universidad de Kansas realmente para hacer todo
investigación, sacar documentos, fotos de ese tiempo, para que vean de que cómo ah, eh, el impacto fue del pentecostalismo por primera vez en los Estados Unidos. ¿Entiende usted ahora de todos estos conceptos que antes era desconocido y que no afectó en nada al cristianismo? Porque Dios nunca necesitó de ellos. Fueron creados por hombres, escúchenlo, lo repito, fueron creados por hombres. Pentecostalismo está en todas partes del mundo. Son millones los que siguen eso. En África, en Latinoamérica, Brasil, bastantes pentecostales. Pero nadie se da, o yo creo que es esto, tienen miedo de conocer la verdad. Tienen miedo de conocer la verdad. Tienen miedo. Porque la pregunta que yo los hago cuando me encuentro con ellos es, ¿cuándo empezó el pentecostalismo? No les dejo que me digan cual otra cosa, yo quiero que me digan cuándo empezó el pentecostalismo. Empecemos por ahí. Son tres preguntas: ¿cuándo, quién y en dónde? Me quieren hablar de doctrina, no quiero saber nada de lengua, visiones, no. Dímelo, ¿cuándo empezó el pentecostalismo? Al final de todo dicen, bueno, no sé. Y ahí viene mi pregunta matadora. Ustedes han visto cuando el torero está con el toro, ¿no? Y el torero viene y ¡rum! Le mete la lanza ahí en el corazón. Bueno, yo estoy preparando la lanza. Cuando me dice el pentecostal, no sé, inmediatamente le meto la lanza teológica en el corazón. Y le digo, ¿y cómo entras a una secta que ni conoces cuándo se inició? Y no quiero que me digas historias de que se le apareció un ángel, que en sueños te habló un espíritu, que miraste cosas. Si eres esquizofrénico, posiblemente sí. Yo quiero la verdad. ¿Cómo entras a un lugar sin saber su origen? Dímelo. No hay nadie para que nadie se burle de ti, solamente yo. Dímelo. ¿Cómo se te ocurre? No eres un niño. ¿Por qué? ¿Por qué entraste sin saber? Y ahí muchos me dicen, bueno, es que tiene razón, yo, no sé, me sentí mal, desilusionado, un amigo me llevó y me gustó lo que bailaban, aplaudían, comenzaban a mover la cabeza, yo también saltaba, a partir de ahí comencé a saltar, me compré zapatillas porque es más cómodo para saltar y todo lo demás. Es una religión, 1900. Mira, le voy a leer algo, quiero que me escuche bien. Ah, hay un señor que se llama Vincent Simon, tiene su libro, él es un historiador pentecostal, fíjese, él es historiador pentecostal y es pentecostal historiador. Mira lo que él mismo dice para que no digan que yo estoy inventando. Es más, su libro de él lo ordené, lo voy a recibir muy pronto. Habla de la historia del pentecostalismo en detalle. Pero recuerden, tengo que ir a Topeka, Kansas, a la universidad en Kansas, porque ahí tienen de todo. Señor, llévame a Topeka, Kansas, porque quiero ir a ver la universidad donde tienen todo ahí, sinceramente. Pero mire lo que dice aquí el historiador. Escúcheme, este es para el bien de usted, amigo pentecostal evangélico. Tiene que saber la verdad. Yo quiero que usted sepa, para que se duerma tranquilo. Dice, una persona visitante fue a la calle Azusa, que está aquí en Los Ángeles, ¿no? Durante 3 años hubo lo que se llama un avivamiento continuo, ¿no? Y él encontró escenas que realmente va más allá de la descripción. Lo que él encontró fue lo siguiente: hombres y mujeres gritaban desaforinadamente, o sea, incontrolablemente, hombres y mujeres gritaban. O sea, se escuchaba hasta la calle los gritos de los hombres y mujeres. Si ustedes, no sé, yo puse ahí una foto, voy a ponerlo después. Ese lugar de Azusa era una casa antigua, ¿no? Una casa antigua de madera de los años 1800, donde había dos pisos, la abajo y el segundo piso. ¿Ok? Ellos se reunían arriba, ellos se llamaban el aposento alto. O sea, entraban, subían arriba. Ahí lo voy a poner. Yo pasaba por ahí todos los días cuando trabajaba por ahí por Los Ángeles.
Los hombres gritaban y mujeres lloraban, lloraban inconsolablemente. Era un lloro, pero no un lloro de pena, sino un lloro, pero histérico. ¿Ok? Bailaban, danzaban. La danza de ellos era así, ¿no? Imagínate el cuerpo así. Danzaban, danzaban y danzaban dándose la vuelta y luego comenzaban a dar vuelta así, comenzaban a dar vuelta así como un trompo humano, como un trompo humano, daban vueltas. Esto es aquí en Los Ángeles. Luego ellos, en ese momento, obviamente el cuerpo, si en este momento usted se para y comienza a dar vueltas, créame, se va a desmayar. Su cabeza va a estar y va a estar así y se va a caer. Bueno, eso es lo que pasaba. Todos gritaban, todos lloraban, todo el rostro lleno de lágrimas y de mocos, porque usted sabe, cuando uno llora, la nariz se llena de mucosidad, ¿no? Y se mezclan las lágrimas con los mocos. O sea, la mayoría de las mujeres y hombres estaban con moco y lágrimas en la cara. Eso es así, o sea, nadie lo puede negar, ¿no? Entonces bailaban. Cuando bailaban, entonces ellos se caían en trances. Había un trance. Se quedaban así espasmáticos. ¿Usted ha visto una persona epiléptica que entra en trance? Yo lo he visto, porque yo trabajo en el hospital y he visto muchas veces que niños entran en ese estado, ¿no? Claro, en Pentecostal, si ve un niño así, va a decir, está endemoniado. Saquen al demonio y comienzan a hablar como Gilla Ávila, ¿no? Todos sus balbuceadas. Bueno, ellos entraban en trances. Los ojos se les ponían para arriba, temblaban. O sea, prácticamente, no sé si ustedes han visto la película Exorcista de 1970 y tanto, ¿no? Bueno, algo así, parecido, algo así. ¿Qué más? Entonces en ese momento ellos empezaban a cantar y hablar en balbuceo. Ellos lo llaman hablar en lenguas. Pero nadie lo entendía nada. Eran balbuceos. Eran balbuceos, totalmente balbuceos. ¿Ok? Y luego alguien interpretaba los mensajes en inglés. Ahora se dan cuenta por qué esto es un fraude realmente. Y muchos de ellos, algunos interpretaban el mismo mensaje. Lo curioso está en que sí, si Dios estaba hablando con ellos. Escuche bien. Y si la interpretación es un don de Dios, se espera que la interpretación de uno sea lo mismo que la interpretación del otro, porque Dios los está dando el mensaje. Lo curioso está en que cuando interpretaban dos personas el mismo hablar en lenguas, interpretaban diferente. Y aquí hay un problema. Uno uno de ellos no interpretaba fielmente. Puede ser que los dos no entendieron, por eso se contradijeron. O puede ser que la persona que habló en lenguas no habló en lenguas. Porque si dos intérpretes se contradicen, acá hay un problema. Porque que no echen la culpa a Dios diciendo, bueno, Dios me habló aquí, ahora sí, y ahora Dios me habló aquí. Es un fraude. Por eso vuelvo a decir, usted que está en cualquier país de Latinoamérica, ¿en qué cabeza usted puede haber sido engañado, creer eso? ¿Cómo puede usted creer eso? O dígame la verdad. ¿Estaba usted de repente, no sé, con depresión, con ansiedad, que creyó cualquier persona que le dijo esa cosa? Puede ser, cuando una persona está con ansiedad y depresión, es sensible a que alguien en ese momento de debilidad le diga cosas y cree en sectas. Y la mayoría yo creo que entró así, algo emotivo. Dice, eh, la secta de los cuáqueros, en una forma modelo cuáquero, cualquiera que sentía que era movido por el espíritu podía predicar o cantar, es lo que dice él. O sea que si alguien decía, sí, 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 el espíritu me está moviendo. ¿Qué te dice el espíritu? Ah, quiero cantar. Ok, pase adelante. Y cantaba. Y cantaba
todo lo que quiera. No había que, bueno hermano, 2 canciones. No, ellos no creían eso porque el espíritu seguía. Oye, ¿quién es uno para decir al espíritu ahí nomás? No, que el espíritu fluya, que fluye el espíritu. Así dicen. Luego de eso decía, sí, ahora yo quiero predicar. Oiga, no tenía estudio bíblico. Ahora, piense, no estudio bíblico, eran ignorantes, muchos ni iban a la escuela, es más, ni leían la Biblia, y decían, quiero predicar. Pase, ¿qué va a predicar? El espíritu me está moviendo. Ok, que el espíritu fluya. Y comenzaban a hablar. Recuerde, nadie le decía hasta ahí nomás, porque ¿quién tiene la autoridad para poner límite al espíritu cuando le está haciendo tomara y comenzaba a hablar según el espíritu? ¿Qué más? Eh, no había ignarios, nadie cantaba, no había orden de servicios, ¿no? Había mucho entusiasmo, la gente aplaudía, ¿no? En medio de eso estaba el Seymour, el que le llamaban el anciano. Él casi no predicaba, ¿no? Y generalmente él estaba sentado detrás del púlpito. Ahora, entiéndame esto. Cuando estaba sentado detrás del púlpito, escuché, él se ponía, a ver, ¿qué se ponía? Él se ponía una caja de cartón en la cabeza. A ver, ¿dónde está? No, yo tenía una caja de cartón justamente para hacerles. Pero imagínense una caja de cartón. Se lo ponía en la cabeza aquí. Detrás del púlpito él tenía la caja de cabeza, digo, sí, la caja que le cubría la cabeza. Era una caja generalmente de zapato que se lo ponía en la cabeza. Eso no sabía usted, ¿no, amigo pentecostal? Que su líder se cubría la cabeza con una caja de zapato detrás del púlpito. ¿Ok? A veces él se paraba, caminaba a través de toda la gente que estaba ah, gritando, llorando, y la gente le ponía en su bolsillo de su pantalón dólares. ¿Sí? Mientras él caminaba, ¿no? En los bolsillos de su pantalón le ponían dólares. No sé cuánto, pero le ponían dólares. Y yo creo que ya me está dando una idea de formar mi iglesia y caminar y que me pongan dólares en el bolsillo. ¿Se imagina cuánto haría de dinero? Caminar, hermanos, por favor, empiecen a poner dólares en mi bolsillo. Oiga, es una idea fantástica, fenomenal esto. Eso es lo que dice el historiador. ¿Qué más? Dice, la gente le ponía en el bolsillo dólares. Y a veces él trataba de predicar desafiando a cualquiera que no acepte sus puntos de vista. O sea, él se enojaba, ¿eh? Él se enojaba, decía. Igual como una vez Benny Hinn se enojó, ¿no? Él maldijo Benny Hinn a aquellos que estaban criticando. ¿Quién era Benny Hinn? Si alguien no conoce, el charlatán, que dice que sanaba, pero era un charlatán, que se hizo de dinero por la ignorancia de la gente, ¿no? Entonces aquí, Seymour se enojaba, ¿no? Él se enojaba y decía que la gente venga al frente y que deje que las lenguas hablen. Él quería ver a la gente hablar en lengua, ¿no? A otros le decía, sé enfático, pide la salvación, pide la santificación, pide el bautismo del Espíritu Santo, pide la divina sanidad. ¿Se dan cuenta? Ahora ya saben de dónde vienen estas frases. De aquí. Por eso digo es religión gringa. Todo pentecostal sigue una religión gringa del siglo XX. ¿Ok? Ya sabe usted, dígaselo a su vecino Pente. Dígale, tu religión es norteamericana. Nació en el año 1901 en Topeka, Kansas, en 1906 en Los Ángeles, California. Tiene que decirle la verdad. Oiga, la verdad es la verdad. Si quieren seguir ahí, problema de ellos.
Ahora, ¿sabe por qué? Ahora entiende por qué la importancia de saber acerca de estas sectas cuando alguien va, ¿sí? Disculpe, queremos hablar de nuestra nueva iglesia. Usted, un momento, ¿cómo se llama la iglesia? Oh, agarra su teléfono celular. ¿Cómo se llama la iglesia? El tercer cielo. ¿Cómo se llama su fundador o predicador? Miguelito. Muy bien. ¿Qué año más o menos se fundó? Ah, la semana pasada. Oh, o sea, tiene una semana de viejo la iglesia. Sí. Ok, ¿y usted quiere que yo entre ahí? Es que estamos predicando. O sea, hace una semana se fundó. Y usted está reclutando. ¿Y usted cree que yo, una persona que ya me enseñaron que tengo que investigar y no entrar, usted pretende que yo voy a creer a usted y meterme a una secta que fue creada hace una semana? No, por favor, yo ya soy educada, soy bien educado, yo no creo realmente, pienso que es algo falso, está perdiendo su tiempo. Además, yo sigo una fe histórica, tengo la convicción y yo no puedo estar entrando simplemente a sectas fundadas por hombres de hace una semana. ¿Se dan cuenta? Si cada uno tuviera la oportunidad de poder investigar estas sectas y saber la verdad, oiga, sería lo mejor. Porque seguir sectas humanas creadas hace un año, como por ejemplo la Iglesia Unida Universal, ¿qué año fue creada? Aquí lo tengo. Creo que lo tengo aquí. No, ya lo saqué, ya no lo tengo aquí. Anyway, 1970, 70, 77 por ahí. Ah, es totalmente eh, fuera de razón no conocer eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice aquí que desafiaban, esto es en la historia del movimiento pentecostal de santidad en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque recuerde que el movimiento de santidad empieza en el siglo XIX. Enfatizaban ellos la entera santificación. No todo movimiento de santidad era pentecostal, porque ellos rechazaron el hablar en lenguas. Para el movimiento de santidad eran dos partes: la salvación y la santificación, la entera santificación, no el hablar en lenguas. Pentecostalismo agrega eso. Pentecostalismo dice salvación, entera santificación y hablar en lenguas. Por eso que muchos del movimiento de santidad rechazaron el pentecostalismo. Pero como es un movimiento abierto, algunos aceptaron el pentecostalismo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo uno en el pentecostalismo, evangelicalismo, hace lo que da la gana? Unos se unieron con los pentecostales y formaron el grupo de la santidad y hablar en lengua. Pero habían otros pentecostales que no estaban de acuerdo con la santidad. Ellos decían la santidad es algo progresivo, no entera santificación. Así que se separan de ese grupo. ¿Se dan cuenta cómo se separan? Se van, otra secta. Pero cuando se separan, se dan cuenta que alguien vino y dice, bueno, es que el bautismo no tiene que ser trinitario, tiene que ser unicitario, en el nombre de Jesús. Se separan. Más del 40% de pastores pentecostales se vuelven unicitarios. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Y no solamente eso, sino que dicen, no existe la Trinidad. Y ya saben qué grupo niega la Trinidad, los testigos de Jehová. Claro, ellos no son testigos de Jehová, pero con los testigos de Jehová también atacan la Trinidad y se forma la iglesia pentecostal unitaria, ¿no?, de Dios. Y también creen hablar en lenguas, también creen en sanidad. La diferencia está en que ellos niegan la Trinidad y que el bautismo trinitario sirve. Y se bautizaron cantidad en el nuevo, en la nueva fe. Por eso que son anabautistas. Ser anabautista implica libertad de creer lo que uno quiere. Rechazan todos estos el bautismo de infantes y creen en el bautismo. Y si tú te vas a otra iglesia, te tienes que bautizar aunque te hayas bautizado 10, 3 veces. Y eso lo sé.
Así que esto es. ¿Qué más dice aquí? Ah, vamos a ver. Entonces ya sabemos, movimiento pentecostal nace en Topeka, Kansas, ¿no? Para 1901. Esta mujer, Osman, habla en lengua. Luego en 1906, Seymour, que dice que recibió el bautismo del Espíritu Santo, va a Los Ángeles, California, ¿no? Y en 1914 se forma las Asambleas de Dios, que es conocida en todas partes, como división, porque se dividen ahí también los pentecostales, unicitarios y trinitarios. ¿Ok? Entonces, de ahí en adelante se establecen sectas sabidas y por haber. ¿Ok? Habidas y por haber. Y es en el año 60 donde entran también a denominaciones como bautistas, luteranas, presbiterianos y aún la Iglesia Católica Romana. Aquí es donde me escriben mucho del grupo carismático. Entra la Iglesia Católica Romana. Pero el movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica Romana fue tal vez como una forma de evitar la fuga de católicos a denominaciones o sectas pentecostales. Entonces, una forma sabia de evitar eso es: dales en tu casa lo que van a encontrar en la otra casa. No, ¿me entiendes? Si afuera van a encontrar esto, pues dales aquí en tu casa y no se van a ir. Y efectivamente, comenzaron a enseñar también algo dentro de la versión católica romana, ¿no? Que en cierto sentido era para evitar la huida o el flujo, ¿no? Del catolicismo al pentecostalismo, igual con las denominaciones bautistas, luteranas, presbiterianas, anglicanas. Ah, ellos los llaman en la Iglesia Católica la carismata, o sea, dones espirituales. Eh, entonces, el pentecostalismo, a partir de entonces entra, ¿no? Se infiltra de una manera abierta en casi todo el cristianismo, ¿no? Y en ese entonces ya, porque avanzó, entonces el pentecostalismo entonces ya adquiere una imagen internacional, ya una imagen, ya no lo ven como secta herética, sino más bien, oiga, si entró al catolicismo y entró a los presbiterianos y entró a los luteranos, entonces esto es serio, ¿me entiende? Esto es serio. Así que con respeto hay que tratarlos a la doctrina pentecostal y exactamente, ¿no? Ya en los 90 comienzan ellos a crear otra rama carismática pentecostal, ¿no? En donde ellos, claro, durante siempre la iglesia pentecostal ha creído en milagros, hablar en lenguas, sanidad y todo eso. Eh, y esto sigue, ¿no? Esto sigue desde su nacimiento en 1906. El movimiento de la santidad, recuerde, está relegado a eso, empezó en 1800, ah, lo cual dio parte de su teología al pentecostalismo. Ahora, los pentecostales, muchos de ellos no creen en la entera santificación, ¿ok? Pero si es pentecostal de la santidad, sí creen eso, porque se unen, ¿no? Se han unido en ese ah, aspecto. Eh, Algo para, antes de terminar, quiero decir de que la teología de Charles Finney, ¿no? De 1840 en adelante, él fue uno de los líderes. Él fue presbiteriano, pero rechazó el presbiterianismo. Él ayudó mismo al movimiento de la santidad y él es el vínculo entre los wesleyanos metodistas y el pentecostalismo del siglo XX. Él es como el puente, ¿no? Él rechazó el calvinismo y abrazó la segunda bendición y la santidad perfecta, y creía mucho en en el libre albedrío y en la soberanía del hombre. Entonces todo eso pasó al pentecostalismo, pues el pentecostalismo es arminiano, por Charles Finney, ¿me entiende? Nada que tiene que ver con la reforma. Son anticalvinistas, antireforma, anticonfesionales, gracias a la influencia de Charles Finney, que él enseñó el libre albedrío también. Entonces, el evangelio del pentecostalismo, ¿no? Que nace de todos estos movimientos, es una ensalada, ¿no?
enseña, por ejemplo, de ahí es donde sale esto, el Espíritu Santo es un caballero. ¿Escuchó usted eso? ¿No? O el Espíritu Santo es un caballero. Dice, ¿no? Él trabaja en nuestras vidas siempre y cuando nosotros lo permitamos. Él nunca nos va a hacer algo en contra de nuestra voluntad, ¿no? Él nos guía, nos persuade, pero nunca nos va a forzar algo, porque Él respeta nuestro libre albedrío, ¿no? Para aceptar a Cristo, uno tiene que querer aceptar a Cristo, porque el Espíritu Santo no te va a obligar. No existe eso de que el Espíritu Santo rompe tu voluntad. No, uno por propia voluntad. Por eso uno tiene que decir, acepta a Cristo. Por favor, hoy día es tu último día. ¿Qué si mañana te mueres y te mueres sin aceptar? No seas malo. Cristo te está esperando con los brazos cruzados, así, de hace mucho tiempo en la puerta. Él está tocando la puerta. Él está así, mira, así con los brazos cruzados. Le vas a hacer esperar cuánto tiempo más. No seas malo. Te estamos rogando. Por favor. Eso enseña totalmente. Eso no enseña las escrituras ni el reformado. Esto es arminianismo puro dentro del pentecostalismo, ¿no? De ahí viene. Eh, el evangelio del libre albedrío es un falso evangelio, para empezar. Es otro evangelio, no es el evangelio de las escrituras. Romanos 9:16 dice que eh, no depende del hombre, ni del que corre, ni del que quiere, sino de que Dios que tiene misericordia, ¿no? El verdadero evangelio es las buenas nuevas de salvación solamente por la gracia de Dios. Muchos dicen somos salvos por la fe. Está incompleto. Somos salvos por la gracia a través de la fe. No por la fe, gracia. Romanos 2:8. Tiene que leerlo, así dice. Es muy importante, ¿no? Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? No somos salvos por fe, somos salvos por gracia por medio de la fe. Eso es así. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Ok? No dice por la voluntad del hombre, ¿no? Entonces la fuente de esa salvación por gracia es en la eterna elección de Dios, que el apóstol Pablo enseña en Efesios 1, 3, 4. Dice, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, de acuerdo a que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos predestinados, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el Evangelio que está justamente en las Escrituras, ¿no? Entonces, arminianismo entra al pentecostalismo gracias a Charles Finney. Y por eso que no es reforma ni es protestantismo. Para nada. ¿Ok? Y bueno, esto es prácticamente en resumen. Espero que con esto quede claro. Y bueno, aquí termino. ¿Ok? Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.